el gobierno que hoy tenemos miente todos los días y se vuelve ya algo prácticamente increíble, ¿no? Cuando llegan y te dicen, no, pues es que en el 2014 se pues, mintió en cuanto a la forma en que se vendió la primera reforma energética. O sea, seamos claros y precisos. ¿Sabes cuál es el problema? La verdad es de que se mintió y se dijo que la gasolina iba a estar muy barata en esa famosa reforma energética del 2014. ¿Y qué nos molesta mucho a los jóvenes? No fue así. Que le siguen asignando presupuesto a un tren que se supone, yo ya no sé cuántas inauguraciones hicieron del Tren Maya porque fue Andrés Manuel y ha ido Claudia varias veces, ya no sé a qué le están asignando. Pero no, tú eres muy joven para recordarlo, tú eres muy joven, no creo que tengas un poco ahí de antecedente. Este país y el sistema educativo nacional y los hospitales en ese peak oil que tuvo México con Cantarell en los 80s, se vio obviamente favorecido por todo el excedente de producción petrolera. Tú eras muy joven, tal vez ni nacías seguramente. Pero tengo una duda. ¿Qué tiene que ver el ser muy joven con poder identificar que el Estado y que los gobiernos de izquierda normalmente no, porque ustedes hablan a intentar jugarle a los empresarios con el dinero de las y los porque mexicanos? se quejan de todo el dinero que se le invierte a Pemex. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Versus. Un espacio donde analizamos y debatimos lo más relevante en materia de política nacional e internacional. Para el día de hoy me da mucho gusto presentarles a nuestros invitados. Está con nosotros Carlos Vallejo. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Sofía, a ustedes por la invitación. También está con nosotros Abril Moreno. Muchas gracias, Abril, por estar aquí. Muchas gracias. Y Miguel de Samaniego, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por la invitación. Buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a analizar y conversar acerca de el rescate a Pemex. Este tema que ha sonado mucho últimamente en las noticias y que nos hace reflexionar en torno a si vale la pena rescatarlo o no. Tan solo en 2024, en unos cuantos meses, se perdieron más de 38 millones de pesos en la deuda que esta empresa paraestatal obtuvo. Con este presupuesto pudimos haber duplicado el presupuesto en educación. Creo que todos estamos conscientes de estas prioridades y por cada peso que se le invierte a Pemex nos endeudamos 6 veces más. Entonces, ¿quién tiene la culpa de esto? Abril, me gustaría arrancar contigo, por favor. A ver, comprendamos que cuando Pemex se convierte en lo que nos han siempre hecho creer que somos un país petrolero, cuando se descubre Cantarell en finales de los años 70, principios 80, se petrolizan las finanzas públicas. Es decir, los gobiernos empiezan a utilizar las utilidades de la petrolera para el desarrollo, para la derrama, pero también hubieron malas utilizaciones de este dinero, ¿no? ¿Por parte de quién? De los gobiernos, de todos los gobiernos, no podemos poner un gobierno, todos los gobiernos hicieron una mala utilización. Cuando llega al término de Felipe Calderón, teníamos una producción todavía de 2.5 millones de barriles diarios, teníamos una deuda de 49 mil millones de dólares. Cuando termina Peña Nieto, aquí empezamos con un poco de crisis, pero también hay que acotar que si bien hubo un poco de ineficiencia, quizás hubo una apertura en la reforma energética, posiblemente hubo una ineficiencia en la operación de la petrolera. Hubieron 2 años de crisis global de petróleo, o sea, una caída del precio del barril, que estaban más de $100 y pues terminó muy bajo, ¿no? Entonces fueron 2 años muy complicados también para la petrolera, para Petróleos Mexicanos. Entonces pasa de 49 mil millones de dólares que estaba con Felipe Calderón a cerca de 105 mil millones de dólares de pérdida financiera. Pasa de 2.5 millones a 1.8 millones de barriles diarios. Entonces, hay que acotar también que sí hubo una operación interesante en la parte de refinación, la bajaron casi un 20% de operación porque no la podían sostener. Entonces, cuando llega López Obrador, se encuentra sí con una petrolera muy endeudada, con una petrolera con más baja producción y con una petrolera en donde la parte de refinación pues estaba en sus mínimos de operación, pero eficiente. Claro, pero ya empezaba un declive. O sea, sí. Para ti sí fue un tema de deuda de todos los gobiernos, pero también la propia operación estuvo mal gestionada. Y una mala estrategia del expresidente López Obrador, que sí hay que decirlo. Para ti, Miguel, ¿habría un nombre y apellido puntual en señalar todo este tema de Pemex? ¿O también
es un poco un tema histórico. Mira, a ver, yo creo que sin duda es un tema que se va heredando históricamente, pero pues ya no sirve mucho hablar de quién tiene la culpa, sino más bien de qué es lo que los gobiernos, en el caso de este momento, el gobierno actual va a hacer al respecto. O sea, las realidades y los hechos es que hoy Pemex es la petrolera más endeudada del planeta. De todo el mundo, claro. O sea, 105 mil millones de dólares de deuda. Es una verdadera locura la cantidad de dinero del que estamos hablando. Y lo grave es que no es nada más la deuda que genera Petróleos Mexicanos, sino el presupuesto y la cantidad de recursos del presupuesto de la Federación que se le da a Pemex año con año. Entonces, pues yo creo que sí es un tema grave que Pemex no hayan decidido desde López Obrador no empezar una transición que estaba haciendo todo el mundo hacia energías renovables, hacia energías limpias, y pues quedarse en esta idea del siglo XX de vamos a construir refinerías, que por cierto a la fecha todavía no refina prácticamente nada que se pueda vender, y pues cuántos millones o cuántos miles de millones de pesos nos costó a las y los mexicanos una idea como esta, ¿no? O sea, sí, nos cuesta todos los días. ¿No hubiera sido más eficiente voltear a ver energías renovables, energías limpias, como lo están haciendo otros países del mundo? Y sabemos que esa es la tendencia a nivel mundial, ¿cierto, Carlos? El transitar hacia energías más limpias. Este plan que acaba de presentar en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿te parece congruente con esta transición a nivel mundial hacia energías más limpias? Correcto, y yo lo aplaudo. Yo coincido, estoy plenamente convencido que era necesario un replanteamiento. Al final es una tendencia que la está como tal adoptando en cuanto a transitar, y lo dijo el director de Pemex en forma muy puntual, transitar precisamente a volver a una empresa no petrolera, sino volver a una empresa de energía. Y bueno, pues la tendencia la tenemos con una empresa francesa que cambió hasta de nombre o de razón social. Y nosotros le vemos que, pues en el caso de Pemex, va una tendencia hacia buscar nuevas fuentes de energía, como son la geotermia, como son la eólica, como son la fotovoltaica. Y esto, no olvidar que Pemex es el generador de energía, el número 2 después de la CFE, aunque toda la energía eléctrica que produce, pues la consume. Entonces, yo aplaudo precisamente este lanzamiento con sus matices o con su reorientación al que el expresidente López Obrador llevó a cabo, pero pues era necesario. Ese es un gran punto, discúlpame que te interrumpa, sí. El enfoque, ¿no?, que ha adoptado la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al tema del plan energético y de rescate a Pemex, con lo que había hecho López Obrador en el pasado. Yo observo muchas diferencias, pero ella dice que no está tan alejada. Para mí lo que más llama la atención es el tema de fracking, que a pesar de que le pongan otro nombre o traten de disfrazar el concepto, en el plan estratégico está quizá disfrazado como exploración de yacimientos geológicos, pero realmente estamos hablando de fracking en un contexto donde sabemos que hay una crisis hídrica en México tremenda, que sabemos que esto va a requerir pues de mucha inversión privada, ¿no?, porque no podemos endeudar todavía más al gobierno. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Porque sabemos que Claudia Sheinbaum es pues doctora en estos temas, ¿no?, es ambientalista, y me parece muy raro que una doctora en estos temas esté a favor de este tipo de técnicas. No, mira, el fracking, este es un gran mito. La verdad es que en la tecnología de hace algunas décadas, quizás, pues sí, el uso de agua era irracional, ¿no? Entonces había una afectación muy fuerte. Hoy justamente me invitaron a la presentación del plan y me tocó estar sentada con una persona, un experto en minería. Y lo que me decía era, es muy fácil, podemos agarrar las aguas negras de Nuevo León y utilizarlas para el fracking. No necesitamos necesariamente hacer uso de los recursos naturales o del potencial que podamos tener natural de México. Lo podemos utilizar de las aguas negras. Nosotros tenemos la cuenca en donde está la mayor parte del gas shale, viene de la cuenca también de Estados Unidos, donde es la mayor producción de Estados Unidos del shale. Tenemos un gran potencial, tenemos oportunidades de hacerlo. Entonces, a mí me parece que es algo muy positivo que se haya vuelto a retomar el tema de, no llamémoslo fracking, sino yacimientos geológicos. Exploración de yacimientos geológicos. Complejos, ¿no? Pero más allá del tema hídrico,
sí está comprobado que tiene muchas repercusiones a nivel ambiental, que el tema de la perforación de la roca puede causar cambios en el terreno. Humanos, todo. Que tú comas res implica las emisiones de metano de las vacas. Pero hay cosas que más, ¿no? Claro, queremos reducir este impacto. Es una de las peores que hay, aunque no lo creas, la parte de metano es peor. Entonces, todo lo que hacemos el ser humano tiene impacto en la naturaleza. Sí, pero una huella ambiental de un tema alimenticio creo que no lo podemos comparar necesariamente con un tema como el fracking. El propio presidente López Obrador lo quería prohibir a nivel constitucional. Por eso, digo, todo esto sale de los matices que hablabas, Carlos, correcto, del diferente enfoque entre el expresidente López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, quisiera entender un poco más de dónde viene esta aprobación de este tipo de técnicas ahora. De la necesidad. Y de la necesidad no solamente también pues de estos nuevos contratos mixtos. Exacto. De hacer más atractivo el paquete precisamente de incluir a la iniciativa privada, y que si esas rondas hace 6, 7 años fueron paradas o fueron de alguna forma detenidas, me refiero a las rondas petroleras que antes la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos llevaba a cabo, con esta ronda de contratos mixtos se da una especie de apertura o de confianza hacia el sector privado para que se pueda involucrar en el desarrollo de este tipo de proyectos o de desarrollo de infraestructura. Y es ahí en donde está la oportunidad precisamente, además de que yo visualizo también un empuje hacia la petroquímica y, como lo dijo el actual director de Pemex, si bien somos un país petrolero, toda la extracción del petróleo o la parte de upstream no tiene que estar orientada también a la exportación, sino al consumo nacional. Estamos en un ambiente, obviamente, y más en el tema geopolítico, energético, pues demasiado candente, en donde todo mundo, y me refiero a todos los países, dan un paso hacia atrás para efecto de que de asegurar precisamente o tener un poco de soberanía energética y de ser autosuficientes. Hablamos precisamente de esa dependencia en cuanto a los petrolíferos, esa dependencia de la gasolina de Estados Unidos, pero también está la apuesta hacia el gas natural. Ya lo decía Abril, en cuanto a la cuenca pérmica, pues somos los más beneficiados por compartir una frontera con Estados Unidos en donde agarramos los precios más baratos en cuanto al gas natural. Entonces, es ahí ese mix de oportunidades. Insisto, yo lo aplaudo, yo lo veo con muy buena intención. Veamos cómo se va desarrollando, ¿no? Y mencionas una palabra clave, que es que al final todo este plan está recargado en este discurso, al menos políticamente hablando, de recuperar la soberanía nacional, porque Pemex es este estandarte de lo que implica la soberanía mexicana. Miguel, ¿tú qué opinas al respecto? Es muy interesante esto que dices, porque yo creo que, a ver, verdadera soberanía sería tener energía más barata, voltear a ver hacia las energías limpias, evolucionar en ese sentido. Eso en efecto sería un poco más hablar de soberanía. La realidad es que hoy Pemex se ha vuelto un lastre económico para México. En vez de ser uno de los impulsos o de los mayores ingresos del país, se ha convertido en un ancla que ha impedido crecimiento y desarrollo. O sea, nada más la deuda de Pemex, $105 mil millones, podríamos estar hablando de prácticamente la construcción de 30 hospitales de alto nivel en el país. Podríamos estar hablando de millones de vacunas, de millones de medicinas. O sea, cosas que realmente hacen estamos sacrificando, falta. Exactamente, estamos sacrificando muchísimas cosas que creo que realmente hacen falta por querer rescatar una petrolera que hoy no produce prácticamente utilidades. Entonces, yo creo que sí, a ver, tampoco se trata de ser extremistas y de decir, no, pues vea, Pemex que desaparezca. No, por supuesto que no es así de sencillo, es un tema mucho más complejo que eso. Sin duda es así. Pero creo que sí hay que trazar una ruta en donde se empiecen a voltear a ver energías limpias, cosa que Andrés Manuel López Obrador en su sexenio no hizo, ¿no? Y que Pemex sigue cayendo y es como echarle dinero a un barril sin fondo. Y el problema de fondo es que no es como que, pues les están aventando millones a Pemex, no. Es dinero de nuestros impuestos, es dinero que se deja de usar para otras cosas, como ya lo dije, hospitales, medicinas, salud. O sea, si volteamos a ver el presupuesto de egresos de este año, que se está ejerciendo este año, es una verdadera locura la cantidad de recortes presupuestales que hubo a sectores tan importantes como la seguridad, como la salud, como, el propio cuidado al medio ambiente. O sea, claro. Qué interesante es ver que tenemos una presidenta que se dice ambientalista y que es doctora,
pues reduciendo el presupuesto a la Secretaría del Medio Ambiente, por ejemplo, o apoyando a la petrolera, pues que es una de las más contaminantes del mundo también, ¿no? Entonces, sí me parece que es interesante rescatar Pemex, pero ¿a costa de qué? ¿Es una hipoteca hacia los jóvenes, hacia el futuro? Y es justo eso, creo que es una cuestión de perspectiva, porque ella dice que todo esto lo hace en pro del futuro de las generaciones por venir, ¿no? Pero pues realmente creo que es una deuda que sí se puede llegar a trasladar a las futuras generaciones. Entonces, sabemos que esto es un plan financiero sumamente sofisticado, ¿no? Que incluye, pues, muchos años, muchos procesos, pero el plan inicial es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se haga cargo hasta el 2027 para que de ahí en adelante Pemex pueda ir solventando esto. Financieramente hablando, ¿cómo ves tú el plan del gobierno? Pues son 250,000 millones de pesos de entrada, que al final son recursos que se necesitan para que para eliminar precisamente esa carga que trae en cuanto que la deuda, perdóname que te interrumpa, sí, la quieren eliminar, o sea, 26%, ¿no? Es lo que quieren reducir son en metas, el corto correcto, plazo. Así es. Y además que Hacienda asuma precisamente la obligación o la responsabilidad que tiene. Perdón sí, que te interrumpa. El problema de las metas con este gobierno, con estos gobiernos, es que nunca las cumplen. O sea, llegan a decirnos que van a hacer una meta tal. O sea, ve el propio presupuesto de egresos y la ley de ingresos. Estaban estimando un ingreso de cerca de 8... Bueno, estimaban en la ley de ingresos una recaudación tributaria, etcétera, etcétera, de cerca de 8 billones de pesos. Decían que íbamos a crecer al 3% económicamente. Y en el presupuesto de egresos el gasto va de 9 punto y cacho billones de pesos, ¿no? Sí, pero este ejercicio fiscal. Pero tampoco había un tema como tal de una guerra arancelaria. Digo, eso no se tenía en el diagnóstico. No, pero ¿por qué todas las calificadoras internacionales le daban a México una estimación de crecimiento menor al 1%? ¿Y por qué la Secretaría de Hacienda estimó que íbamos a crecer al 3%? O sea, lo grave de esto es que el gobierno que hoy tenemos miente todos los días y se vuelve ya algo prácticamente increíble, ¿no? Cuando llegan y te dicen, no, pues es que en el 2014 se pues mintió en cuanto a la forma en que se vendió la primera reforma energética. O sea, seamos claros y precisos. ¿Sabes cuál es el problema? La verdad es de que se mintió y se dijo que la gasolina iba a estar muy barata pero esa famosa reforma energética del 2014. ¿Y qué nos molesta mucho a los jóvenes? No fue así. Que cuando las cosas están pasando en este momento, en pleno 2025, cuando tú criticas, juzgas algo que se está haciendo mal, normalmente la respuesta de las personas que están en el poder, que no por decir nada, ¿no? Pero normalmente gente de 65, 70 años o más, es que es culpa del pasado. Es que sí está mal, pero en el 2014... No es culpa del pasado. No, es que sí está mal, pero antes... No, Miguel, yo lo dije muy claro. Lo que pasa es que no me dejaron terminar. Pero, o sea, yo te dije, esto viene, sí, de una cuestión histórica. Sí, se agravó en la parte de Peña, pero terminé diciendo que fue gracias también a la mala estrategia de López Obrador. Sin duda, lo dijiste. Entonces... Yo me refería a las mentiras del gobierno. Ok, entonces, o sea, realmente hubo una mala estrategia financiera en donde el expresidente decidió que la Secretaría de Hacienda iba a salvar a Pemex y donde decidió refinar, o sea, sin realmente contemplar los presupuestos y cómo estaba la situación de la petrolera, ¿no? Entonces cometió muchos errores. Yo no digo que sea la panacea el nuevo plan estratégico. El nuevo plan estratégico. Sin embargo, hay una visión más técnica y financiera. Sí. Quizás no alcanza, pero hay nuevos mecanismos, vehículos financieros para mejorar a la petrolera. Van a estar tienen pensado que hasta el 2027 se pueda separar Hacienda, porque ahorita tienen que pagar entre 2025 y 2026 cerca de 30,000 millones de dólares solamente de deuda a corto plazo, más 25,000 millones de dólares para la parte de los proveedores que no tocaron el tema en la sesión de antier. A ver qué pasa con los proveedores, porque sin proveeduría tampoco Pemex va a funcionar. Claro, y se les debe, ¿no?, una cantidad millonaria a todos. Y seguramente vamos a seguir teniendo precapitalizaciones para poder financiar a Petróleos Mexicanos, para que tenga liquidez y para que pueda operar. Entonces, no digo que sea lo mejor. Los 250,000 son 13,000 millones de dólares que no alcanza. O sea, si la deuda de proveedores son 25,000 millones de dólares, pues 13,000 millones solamente va a alcanzar para nuevas inversiones. Pero
son pequeños pasos que no se hicieron durante el gobierno de López Obrador. Hay varias diferencias. Está permitiendo, o sea, yo no estoy a favor, he estado bastante en contra del gobierno de López Obrador, lo digo porque fue sin estrategia, fue sin estructura, fue sin muchas cosas. Y ahora le ves más rumbo. Lo veo más técnico, lo veo con un poco más de rumbo. Por eso es que hay un punto medio en mi perspectiva. ¿Por qué? Porque permitieron nuevamente, como decía Carlos, a la empresa privada, tiene que haber certidumbre jurídica y los contratos mixtos van a tener que ser jugosos para que la iniciativa privada quiera entrarle. Pero ya dejaron otra vez, después de 6 años que pararon a la iniciativa privada, ya la volvieron a dejar entrar ahora. Bueno, van a volver a dejar con los contratos mixtos, ¿no? Entonces, y están transitando, no estamos viendo el pasado. La presidenta tiene una visión de transición energética. Que le salga o no le salga, que pueda meter, porque también hay que hablar de los costos de infraestructura, del offshore y de muchas otras cosas. Pero por lo menos tienen la visión de meterse a la parte de la transición energética, de las energías renovables y cambiar a la empresa petrolera. Ojalá. ¿No? O sea, yo no creo que sea mágico, creo que hay muchos problemas. Pero de buenas y de intenciones fondo, no se gobierna muchos un país. problemas financieros. Pero creo que hay un pequeño avance si lo comparamos con el del gobierno pasado a este. Definitivamente el gobierno pasado fue catastrófico. Puede ser. Catastrófico. Puede ser. El problema es el recurso que sigue jalando. Y eso es a mí algo que sí me causa conflicto. Y mira, hay una constante bien interesante. Cuando el gobierno quiere jugarle a ser empresario, las cosas empiezan a salir más. No lo digo yo, pues hay que voltear a ver los números de Mexicana de Aviación, que todos los días perdemos millones de pesos, los números del Tren Maya, que le siguen asignando presupuesto gobierno, claro, a un tren que se supone, yo ya no sé cuántas inauguraciones hicieron del Tren Maya, porque fue Andrés Manuel y ha ido Claudia varias veces, pues ya no sé a qué le están asignando. Pero no, tú eres muy joven para recordarlo, tú eres muy joven, no creo que tengas un poco ahí de antecedente. Este país y el sistema educativo nacional y los hospitales en ese peak oil que tuvo México con Cantarell en los 80s, se vio obviamente favorecido por todo el excedente de producción petrolera. Tú eras muy joven, tal vez ni nacías seguramente. Pero tengo una duda. ¿Qué tiene que ver el ser muy joven con poder identificar que el Estado y que los gobiernos de izquierda normalmente porque ustedes llegan hablan a intentar jugarle a los empresarios con el dinero de las y los porque mexicanos? se quejan de todo el dinero que se le invierte a Pemex, pero no hablan de lo que ocurrió hace algunas décadas. Y Mexicana de Aviación. Pero porque no son proyectos que tengan que tener como tal un retorno por ejemplo, de inversión. Que costó son proyectos millones de dólares. No, son proyectos que están orientados precisamente a darle visibilidad. Es que ese no es el objeto del gobierno, no es ser empresario. No, por eso. Como tal, es darle visibilidad, visibilidad a las comunidades y a las regiones más apartadas y que el turismo no solamente se quede como tal en Cancún, sino que conozca zonas alejadas de comunidades mayas. A costa de destruir la selva maya. No a costa. La misma costa que tú refieres, que está destruida por los desarrollos o los complejos hoteleros, nada más que eso no se publicita tanto. Pero bueno, no es el tema, el tema del podcast, porque al final de cuentas, pues estamos hablando Pero es interesante hablar de todos los temas. Sí, claro. Y yo quisiera, en verdad, que la refinería funcionara, porque como bien dicen ustedes, se ha metido mucho dinero. Otra vez las buenas intenciones. La verdad es de que para mí, no, porque obviamente conlleva ciertas etapas en cuanto al arranque. Y ahorita está obviamente en un proceso de pruebas en algunas de las partes de la refinería. ¿Pero por qué le inauguró López Obrador si todavía no sirve? Porque es política. Porque tú lo sabes, tú al final eres es político. Qué mal. Y no solamente, yo no estoy a favor de estos gobiernos, pero lo que es un hecho es que los políticos siempre hacen lo mismo. Ya sean, pues mal por ellos. Pues sí, pero esa es la forma es el populismo, es la forma como compran votos. Sí, entonces, eso sí. Es como un poco la sobreventa que hubo de la reforma energética, que a mí me gusta, o sea, yo pienso que fue una reforma positiva, la del 2013-14, en donde se abrieron los mercados, pero se sobrevendió y se vendió mal. La implementación es otra cosa. Claro. Sí, correcto. Claro, siempre. por supuesto. Sí. Inclusive si ahorita, y perdón que te interrumpa, Abril, la madurez del mercado y en específico de la parte del midstream y del retail. Petrolífero, las gasolinas. Como tal, es un sector que está sí sobreregulado, se quejan, pero son en ocasiones, y no quiero hablar en general, pero hay parte de ese sector que no le gusta el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, como tal, queremos un piso parejo o queremos como tal reglas claras, pero por otro lado volteamos y hay un cúmulo
de algunos de los jugadores del sector que no quieren sujetarse a las reglas del sector o del mercado, o que les asusta o que les da miedo y se quejan cuando hay una sobreregulación sobre una actividad. Sí. Entonces, cuando vemos precisamente que esta tendencia no es solamente a nivel nacional o en México, sino que todos los países están precisamente defendiendo sus fronteras porque hay una recomposición, y yo no quisiera hablar inclusive de un tema de seguridad nacional per se, que para nuestros vecinos del norte es un tema o es un principio que, como nosotros hablamos de seguridad nacional o de seguridad energética, ellos hablan de seguridad nacional, pues al final de cuentas estamos inmersos en una condición en donde pues bailamos, y perdón que diga la palabra, en ocasiones al ritmo que nos están diciendo en Estados Unidos. Exacto, entonces... Y la geopolítica, que influye, por supuesto. El tema del gas natural, tú dices, ¿por qué el fracking? ¿Por qué? Bueno, primero, nuestra ¿cómo se llama? La generación eléctrica del país, o sea, más del 60% es de gas natural. Ha habido graves problemas, por ejemplo, con la guerra de Ucrania-Rusia, con un tema de gas natural. También es un buen mercado tener gas natural, no solamente para los mexicanos, sino en un momento dado para exportarlo a Europa y para exportarlo a Asia, que nos van a dejar ingresos, que nos van a dejar ganancias. Entonces, lo que pasa es que hay una recomposición a nivel mundial, como dice Carlos, geopolíticamente hablando, en donde el sector energético es crucial para todo. Decías, es que comer es tan importante, la energía es tan importante como comer, porque sin energía no vamos a poder comer. Sí, totalmente. Entonces, así es. Y para volver un poco la discusión al tema de la viabilidad y la conveniencia de este rescate, creo que es muy interesante que se puede abordar desde muchos ángulos, ¿no? Pero ahorita nos centramos en la arista de que el objetivo más inmediato es lograr la autosuficiencia financiera de Pemex, ¿cierto? Pero creo que estamos dejando de un lado que también se está buscando, pues, aumentar la producción, ¿no? Esta capacidad operativa y hacer todos estos cambios, que se está buscando como mucho más verticalidad en toda la cadena de producción y de actividades que hace Pemex. ¿Esa parte es sostenible de acuerdo a cómo lo está planteando este plan estratégico? Es una buena pregunta. Mira, yo lo voy a dividir en dos. Una es lo que es la verticalidad administrativa, que yo tengo mis grandes dudas, porque en el único momento en donde Pemex tuvo una verticalidad fue cuando fue la expropiación petrolera, cuando Cárdenas la puso, ¿no? Y después, pocos años después, que no recuerdo el año, pues fue cuando ya empezaron las subdivisiones. Esto te da más transparencia, te da más eficiencia, te da más eficacia, lo que es la división, la subdivisión. Por eso las grandes empresas están divididas en unidades de negocios, en áreas, etcétera. Entonces, yo en la parte administrativa tengo mis grandes dudas. En la parte operativa, que es, pues sí, o sea, el modelo, todo mundo, incluso las calificadoras les pedían que hubiera un cambio de modelo de negocio, es decir, que dejaran de refinar un poco. Pero este modelo se acerca como a la omnipotencia, o sea, realmente quieren un Pemex pues bastante, abarcando muchas cosas. Bueno, está ambicioso el proyecto porque es gas y nuevamente petroquímica y refinación y sí está ambicioso. O sea, como siempre se ha dicho, tienen que irse trabajar en las áreas que sean más rentables, ¿no? Ojalá lo hagan así porque hay pocos recursos económicos, pero también, pues, como decíamos, van a abrir los contratos mixtos y si los hacen interesantes, jugosos y hay certidumbre jurídica, pues entonces van a tener la oportunidad de que los jugadores privados pues participen, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Cumplir con todos estos factores de la ecuación. Hablamos de certidumbre jurídica, de un contexto donde creo que se están mencionando muchos factores de política exterior, pero no mencionamos también pues toda la incertidumbre de reforma judicial, electoral, o sea, muchas cuestiones que también a nivel doméstico pues pueden impactar y que están relacionadas con el tema de la estrategia a nivel energético. Yo adicionaría dos aspectos, que es pues el Sistema Nacional de Refinación, la refinería obviamente Olmeca, pues es de reciente creación, pero tenemos un Sistema Nacional de Refinación, Cadereyta, Madero, Salamanca, Tula, Mina, que pues tienen más de 30 años de construidas las refinerías, procesan un crudo como tal que tiene mucho contenido de azufre, mucho contenido de agua. Obviamente algunas de las refinerías necesitan pues catalizadoras o necesitan una reconfiguración para poder procesar ese tipo de crudo que es muy pesado, que es muy difícil precisamente porque llevar ese proceso a una refinería es por el componente que tiene. Entonces, cada ocasión que se extrae un barril sale más caro o cuesta
obviamente mucho más dinero al gobierno, en este caso quiero referirme a Pemex. Por eso es que muchas refinerías no están al 100% de correcto, su actividad. Así es. Inclusive algunas han llegado a estar fuera de operación precisamente por lo difícil para que nuestro público o nuestros oyentes que van a estar por ahí muy interesados del tema, pues vamos a ponerlo en cifras o en datos más duros o específicos. El combustible que se consume en las 3 zonas metropolitanas más importantes del país, que es Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, el mayor o la mayor cantidad de combustible es de importación. ¿Por qué? Por la calidad que debe tener para los efectos de la contaminación. Es decir, estamos a 2.242 metros de altura, al menos aquí en la Ciudad de México, no podemos traer gasolina que tenga azufre. Entonces, ese combustible, esa gasolina que vemos en todas estas estaciones de servicio en las 3 zonas metropolitanas que indiqué, pues es gasolina de importación, y en el resto del país es otra gasolina que tal vez se pueda producir aquí en México. Entonces, la meta está a nivel casi pues constitucional de 1.8 millones de barriles diarios, que ayer o antier se planteó precisamente en este plan de crudo. Ya lo dijo la presidenta, es una meta que no vamos a rebasar. Inclusive el presidente fue muy puntual decir, poco de lo que se extraiga se va a exportar. Ahí quiero ver también cómo se va a cubrir. Esas son, si me llegaras a preguntar, cuáles son las dudas que me siembra un poco el plan. O las cuestiones que quizá tú cambiarías. Correcto, porque todo es perfectible. Es cómo vamos a poder compensar esos ingresos por las exportaciones petroleras que lleva el brazo comercial, PMI Comercio Internacional. ¿Cómo se van a compensar cuando vamos a estar limitados a producción y vamos a estar limitados a la exportación? Ahí yo tendría mis dudas también. Y la parte importante para mí es que se está dejando ahora sí el aviso en positivo, no como hace 6 años que todos los avisos del sector eran cerrar, paralizar las rondas, cerrarlas, ya no darle entrada, sino ahora se está diciendo, perfecto, vamos a cambiar los mecanismos, porque al final, como lo comentaba Abril, vamos a dar este paso, sí, pero está más pensado. Es decir, hay aspectos más técnicos implementados en un documento que va a tener una vigencia de 10 años, y yo le iría a apostar en el sentido de todo plan para su ejecución y en esa línea de tiempo que se tiene que plantear, pues necesita obviamente pues ver cómo va avanzando. Yo le apostaría. Sí, por supuesto, y obviamente pues una mañanera no le alcanza a nadie para poder explicar ni todo lo que conlleva, todo lo que conlleva, ¿no? Déjame nada más hacer un comentario que adelante, a mí sí me quedó, me llamó mucho la atención lo que dijo el director de Pemex en la presentación de hace 2 días, que dijo, refinación sí genera utilidades, porque siempre decimos, es que refinación pierde, cada vez que producimos un barril perdemos, ¿no? Te dijo, pero es que siempre hay costos externos, y yo voy a comentar quizás malamente qué son esos costos externos. Tienen que ver con el huachicol, con la parte de logística. Gran tema, claro. No me voy a meter, y sí les aviso, no me voy a meter porque creo que el tema de huachicol es un tema que tiene que ver con seguridad nacional. Le pregunten a Dan Augusto, sí, ¿no? Exacto. Bueno, no sé. Pero no me voy a meter al tema porque es un tema más de seguridad nacional, pero sí quiero decir que me gustaría ver que cuando darle el voto de confianza, y cuando haya esta transparencia y se mejoren los números, dijo, les vamos a demostrar, les vamos a quitar estos costos externos que refinación sí produce, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo van a procesar, cómo va a ser el procesamiento, el dinero que le van a meter, y qué tanto vamos a poder pues realmente lograr las metas que están planteando, y si genera utilidades. Porque como dice Carlos, ganamos mucho más desde la venta de crudo al exterior que de lo que podríamos generar de impuestos por las gasolinas en el país, ¿no? Totalmente. Pero al final no es una empresa privada, es una empresa pública social, ¿no? Entonces, habría que ver. El chiste es que no perdamos y que, como bien dices, no sigamos invirtiendo de la parte de Hacienda y se nos quite para educación, para seguridad, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay nuevos vehículos para ver, una nueva estrategia para ver qué es lo que sucede. ¿Tú qué opinas, Miguel? ¿Cuál es tu lectura respecto a la operatividad de Mira, Pemex? a mí lo que me preocupa, o sea, claro que estaría muy bien que Pemex generara, que Pemex no fuera un ancla para el crecimiento económico del país. Sin duda, ¿no? Creo que eso es algo que absolutamente a todos los mexicanos nos convendría. El problema es que yo creo que
las decisiones que se vinieron tomando en el sexenio pasado, a lo mejor con este plan cambia esa, pues ese camino o esa ruta. Pero vamos a ver, insisto, yo ya este gobierno, la verdad es que no me pidan creerles nada porque todo lo que dicen me suena mentira. Entonces, es bastante complejo creer eso cuando además los números y los datos duros te están arrojando que Petróleos Mexicanos se está hundiendo de una manera está en quiebra pues, monumental. Técnica. Está en quiebra técnica. Se cae a pedazos y vemos cómo todos los años tratan de rescatarle, le inyectan más recurso y recortan la recaudación en condonaciones, etcétera, etcétera. Pero es que también vemos cosas como que le siguen regalando barriles de petróleo a Cuba y dices, puta, ¿cómo estamos regalando petróleo si nuestra petrolera está quebrada? O sea, es cuando y es cuando yo digo, se vuelve interesante el tema de voltear a ver como cuando los estados, no hablo específicamente de México, sino cualquier estado, cualquier gobierno, se trata de convertir en empresario, empieza a tomar decisiones estúpidas como esa. Perdón, pero ¿cómo regalas petróleo cuando tu petrolera está quebrada? O sea, ¿cuál es el...? Claro, pero hay un trasfondo político, evidentemente, no, sin duda, que sustentó esa decisión. Qué grave, no es sensato. Qué grave que lo político o que lo ideológico esté por encima del bienestar de las y los mexicanos. Claro. Porque si estamos hablando de 106 mil millones de dólares, o sea, es que de verdad muchas veces cuando hablamos de cifras y de números... Sí, pero la magnitud de la deuda sí es algo impresionante. Es una brutalidad, claro. O sea, es una verdadera brutalidad. Entonces, yo la verdad, escéptico de lo que vayan a hacer, en contra de que le sigan inyectando dinero a Pemex. Pues gravísimo. A ver, si Pemex está dividida y tiene cosas que funcionan, cosas que no, ¿por qué no voltear más a ver hacia lo que sí funciona y dejar de hacer lo que no está generando ganancias? Es que es muy lógico. Creo que deberíamos de... No sé cómo decirlo, pero debería de haber gente que tomara esas decisiones basándose en ese sentido en lo económico, ¿no? O sea, no sé. Pues en teoría por eso se tiene un gabinete, ¿no? Que cuenta con elementos técnicos, con elementos financieros y con, pues sí, conocimiento en el sector, ¿no? Y la hay, y yo lo vi reflejado el martes porque en la presentación del plan no fue nada más la toma de la palabra de una sola persona. Si ustedes fueron observadores, pues estuvo como tal en la primera o segunda intervención, pues este joven financiero egresado del ITAM, me parece, a frente de Banobras. De Banobras, ¿no? Entonces, para mí esa es una muy buena señal porque lo que quiere el sector, y creo que así lo recibió con muy buena señal, pues yo quiero que un experto en finanzas venga y me explique. Entonces, para mí, como... pues quien va a apalancar proyectos o quien le va a meter o en la toma de decisiones es quien trae el dinero para apalancar el proyecto, pues al final ahí estaba hablando. Yo lo veo en ese sentido. Estaba la parte ambiental, al día siguiente, ayer, también fue publicado el informe de gestión ambiental, con otro nombre, pero pues al final es un enfoque técnico. Había al parecer 10 personas del gabinete ahí, tanto gabinete legal como ampliado. La verdad es de que yo lo veo con buenos ojos. Es peor no tener nada. Ahí sí me hubiera preocupado que siguiera avanzando esta administración. Ya tenemos prácticamente, estamos casi al año. Entonces sí me hubiera preocupado que al término eso del sí año sería sumamente grave, no tener ¿no? absolutamente así es. nada, Entonces, por supuesto. para mí es yo lo veo así. Las señales que ha mandado esta administración han sido rápidas en cuanto a la atención de algunos temas prioritarios porque la agenda y los tiempos a nivel internacional así lo demandan. Así lo han marcado. Así es. Ok, y bueno, entonces, para cerrar me gustaría una última intervención. Empiezo al revés contigo, Carlos. No solamente que le digas a Miguel que está en contra de este rescate, sino a todos estos escépticos y que mediáticamente están hablando de si estamos frente al Pemex Proa o no. ¿Qué les dirías tú para generar confianza en ellos en este plan? Un cambio de fe no se puede, digo, con Miguel obviamente no era mi papel tampoco evangelizar aquí, no, sino al final la intención de este conversatorio, por llamarlo así, es tener quienes nos escuchan una visión que sí, efectivamente hay como, vámonos a una unidad micro, que es la casa o la familia. Hay ocasiones que hay deudas que sobrepasan los ingresos familiares. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Es una empresa que al final
se endeudó por X o Y circunstancias, pero que se necesita rescatar, sí, efectivamente, que tal vez cueste mucho, pero se tiene que establecer un plan o un mecanismo para esa salud y poderlo estabilizar y que pueda transitar precisamente hacia dónde, hacia lo que quiere Miguel, hacia donde quieren las nuevas generaciones, que son una transición de energías fósiles, exacto. tal vez una recomposición de nuestra matriz que no va a ser como tal de la noche a la mañana. Nuestra matriz energética obviamente está colgada de los fósiles. Los jóvenes demandan mucha energía y más con esta de inteligencia artificial. Bueno, todos, ¿no? Los centros de datos, hasta en verdad, los centros de datos consumen mucha energía y mucha agua para poder enfriar. Hay que hacer bien las preguntas, me dicen por ahí, me dice mi hijo. Entonces, sí, como tal, es la tendencia y la visión que tiene esta administración es acertada. La señal que mandó antier para los mercados, inclusive la empresa calificadora, de ponerle Fitch B más, así es, Fitch, hacia ponerle doble B, mejoró su calificación, cosa que no se tenía desde hace prácticamente bueno, más pero de hubo 10 otras años. dos de las más grandes, Moody's y Standard & Poor's, que también advirtieron sobre ciertas cosas. Correcto, que siempre lo van a hacer y más, insisto, en estos tiempos, en donde al final estamos prácticamente con novedades todas las mañanas. Entonces yo a lo que aplaudiría sería que ver concretizado como tal la refinería Dos Bocas y que este plano programa que se lanzó llegue a buenos términos. Obviamente hay que ser pacientes y es lo que los jóvenes en ocasiones no tienen. Todo lo quieren muy rápido, ¿no? Abril, tú, por favor, tu última intervención de conclusión sobre lo que discutimos el día de hoy. Pues yo les diría que la presidenta llegó a un gobierno en crisis. En un gobierno, encontró una empresa en crisis, que afortunadamente, como bien dice Carlos, no solamente su gabinete, la parte del Consejo de Administración, que es parte del gabinete también, hay gente más calificada, más preparada, ¿no? Están trabajando en equipo. Hoy no es lo que diga mi dedito, sino es, si hay una autoría, si hay una dirección, un liderazgo por parte de la presidenta, pero al final están trabajando más en una cuestión multisectorial. Entonces, para poder solucionar los temas. No nos podemos deshacer de Pemex porque, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con 133,000 familias que vamos a afectar? ¿Qué vamos a hacer con no sé cuántos? Bueno, de eso también se habló sobre retirar todos los pensionados de Pemex el dinero y de ahí también ir amortizando un poco esa deuda. Eso es importante y eso es otro tema también. Hay que volver a ver los sindicatos, porque también hay como que mucha definitivamente hay mucho más tela de dónde cortar, pero solamente para concluir esta última intervención. Porque hay muchos temas, yo les digo, Pemex es un mundo por aparte, ¿no? O sea, es una infinidad de temas. Sí, claro. No nos podemos deshacer y decir, desaparecemos Pemex. No se puede. Hay muchas razones de fondo de por qué no lo podemos hacer. Tampoco podemos seguir que Hacienda siga sosteniendo durante muchos años a Petróleos Mexicanos. Tampoco. Claro. Están haciendo un saneamiento con nuevos vehículos. Esperemos. Todos. No se ha hecho. Vamos a ver si funciona. Exactamente. Vamos a ver que funcione, ¿no? Hay que depositar la confianza. Hay otros temas estructurales, como bien dijimos, la reforma judicial, la reforma electoral, etcétera, que tienen un impacto y una afectación en la confianza. Entonces, pues hay que ver también cómo lo van a manejar, cómo va a ser el discurso, la narrativa. Así es. A lo mejor se van unas empresas, pero tampoco se van a ir todas. O sea, incluso Venezuela, en las condiciones en las que están, tienen empresas internacionales que llegan a operar a su país, ¿no? Pues tendremos que ver. Hay oportunidades y sí, creo que ella, y como muchos mexicanos, estamos buscando llegar a esa transición energética, reducir la matriz de hidrocarburos, ser más renovables, aunque yo amo el petróleo y el gas, eso es una cosa muy personal que me encanta. Pero sí, estamos buscando eso y que haya nuevas generaciones. Y ojalá también realmente aporten al fondo petrolero, como lo tiene Noruega, que incluso no solamente ayuda a servicios públicos, no solamente sirve para el desarrollo y el crecimiento actual, sino ya está intergeneracional, lo están viendo para otros años. Pero es voluntad política y no es este gobierno nada más. De verdad que ha sido desde que pensamos que México es un país petrolero, en los 70s, 80s. Pues a cambiar el chip, ¿no? Eso, pero les toca a las nuevas generaciones. Claro. Los que lleguen como nuevos políticos tienen que traer un chip diferente. Y aquí estamos.
Eso. Ahora sí, entonces tu turno, Miguel. Para que no digan que no intervención final. Para que no digan que no hay un relevo de alguna forma. Primero, contestar a lo que decían, me parece muy interesante. A ver, no es que los jóvenes no tengamos paciencia. Es que llevamos 7 años aguantando mentiras absolutamente todos los días. Y en ese camino nos están matando. Porque el país hoy es más violento que hace 10 años. El país hoy tiene más problemas en materia de salud que hace 10 años. El país hoy tiene más problemas en educación que hace 10 años. El país hoy tiene más problemas en materia energética que hace 10 años. Entonces, no es un tema de ser pacientes o no. Es que si ellos propusieron cosas en campaña y estuvieron candidatándose para llegar a la presidencia de la República o a todos los cargos que llegaron, pues entonces que se pongan a cumplir. Ellos sabían el tamaño del reto, ¿no? Y lo único que han hecho desde que están en el poder es echarle la culpa a otras personas. Yo creo que rescatar a Pemex no es una estrategia. Yo creo que es un acto de nostalgia disfrazado de política pública. De necedad. Y me refiero a rescatar, seguirle inyectando tantos miles de millones de pesos. Claudia sí tiene la oportunidad de voltear a ver hacia un futuro distinto, energías renovables, etcétera, etcétera. Pero cuidado con que siga siguiendo los pasos, valga la redundancia, el presidente López Obrador. Porque de ser así, lo único que va a lograr va a ser hipotecar el futuro de las y los jóvenes de este país. Y pues el país yo creo que no necesita más petróleo, yo creo que necesita visión, ciencia y futuro. Muchas gracias. Y muchas gracias a los tres. Si nos pueden compartir, por favor, las redes sociales de dónde los podemos encontrar, se los agradecería mucho. Miguel. Yo, @Miguel de Samaniego, M de Samaniego en X y Miguel-de Samaniego en todas las demás. ¿Abril? En Twitter, Abril-More y en LinkedIn igual. Creo que por ahí van también. Twitter ahora Abril Moreno. Igual acá se las vamos a poner. Carlos. En X es @Sea Vallejo Galván. Bueno, síganos y por supuesto también síganos a nosotros para continuar con este debate. Mándenos todas las preguntas para que juntos podamos seguir abriendo la conversación en torno a este tema que pues nos va a seguir dando muchísimo que hablar. Yo les agradezco muchísimo su presencia, su análisis y su debate en el tema y muchas gracias también a ustedes por escucharnos.